Muy bien, hermanos, ahora sí, formalmente iniciamos porque también aprovechamos para dar la bienvenida a los hermanos y amigos que comienzan a incorporarse a la transmisión que hacemos cada día jueves a través del canal de YouTube Miguel Montoro. Así que, hermanos, muy bienvenidos. Vamos a iniciar. Hoy tenemos que hablar acerca de simbología religiosa. En temas anteriores ya completamos todo lo que tiene que ver con el análisis y el punto de vista de la Biblia hacia las cuestiones de carácter ocultista. Ya vimos un primer tema de simbología religiosa, nos faltan dos temas más, y terminando simbología religiosa entramos a la siguiente serie de temas de los días jueves. Nos tocará estudiar una serie de temas que se van a llamar el predicador, donde vamos a estar analizando cada uno de los 8 capítulos del libro de Eclesiastés. Va a estar muy interesante. Así que, hermanos, hagan un esfuerzo por no faltar, porque créanme que Eclesiastés nos va a hacer pensar mucho acerca de cómo nosotros hacemos las cosas, y nos vamos a sorprender que desde hace miles de años, mucho de lo que hoy para nosotros resulta novedoso ya existía, y cómo desde hace miles de años Dios ha puesto su mirada en el hombre para poder dar respuesta a todas las inquietudes que éste tiene. Va a estar muy interesante, mis hermanos, traten de no faltar. Si se han perdido el tema de simbología religiosa primera parte, búsquenlo también en el mismo canal de videos y así van a poder tener ambos temas para poderlos ver. Otro detalle también, hermanos, recuerden que aquí en el Centro Evangélico Maranata hacemos una conferencia cada mes. La que toca este mes es el próximo miércoles, casi dentro de una semana, un poquito menos. Nos toca ver Padres Tóxicos, segunda parte. Ya vimos la primera, Padres Tóxicos, primera parte. Nos toca el próximo miércoles a las 7 de la noche ver el tema Padres Tóxicos, segunda parte. Así que, mis hermanos, los esperamos. Ojalá y puedan venir. La primera plática fue bastante interesante y estamos seguros que en la segunda nos sentiremos bien tocados por Dios para poder comprender cuánto de lo que hacemos como padres puede estar siendo tóxico para nuestros hijos. Vamos a comenzar, hermanos. Simbología religiosa, segunda parte. En el primer tema vimos un símbolo religioso. Lo interpretamos, dimos la información de lo que significa y aprendimos mucho sobre ese símbolo. ¿Cuál fue el símbolo que ya vimos? El exoye. El del pez, con las letras supuestamente en griegas, ¿no? Ixoye, de Jesús Cristo, Dios Salvador. Ojalá y hayan conservado la información de lo que nos enseñó. Ahora, ¿por qué hago referencia a ello? Porque en ese mismo tema mencionamos un par de detalles que es necesario considerar en el tema que vamos a ver hoy. Si ustedes ven ahí, el título dice Simbología 2, y el siguiente símbolo que vamos a estudiar es el pentagrama, que ahí se los puse en la pantalla, la estrella de 5 picos. Ahora, por favor, tengamos en cuenta dos detalles que vimos en ese primer tema. Recuerden, por favor, los símbolos religiosos o los símbolos en general, nos debe quedar totalmente claro que son representación de algo. Los símbolos no simbolizan una realidad objetiva. El símbolo es una forma de tratar de que nosotros entendamos algo que no es objetivo. Le pongo un ejemplo. Un símbolo muy común que nosotros utilizamos en general en cualquier cultura para simbolizar el corazón y el amor es iba yo a decir es un corazón, pero si se ponen a pensar, ese símbolo de corazón que se usa en todas las culturas, ¿de dónde salió? Es que es un corazón, así es el corazón. El corazón es bastante diferente, ¿no? Con forma de frijol, con válvulas por aquí, válvulas por allá, lleno de músculos, lleno de venas. Sin embargo, a lo largo de los años, ese símbolo se apropió de nosotros. Pero realmente esa figurita que se usa para los corazones, recuerden, solo están representando algo. La simbología es así, por favor. Los símbolos solo representan algo. Y ese algo significa identificación. Si usted utiliza un símbolo, usted lo utiliza porque usted cree en lo que el símbolo representa. Y por eso es riesgoso el uso de símbolos cuando no conocemos lo que representan. Ese es un primer detalle. Y el segundo, antes de ver el pentagrama, recuerden, por favor, los símbolos significan distintas cosas en distintas épocas. Así que si usted encuentra una página de internet
donde ponen un símbolo y le dicen a usted que es diabólico, puede ser que solamente esa idea sea de unos cuantos años, o tal vez nada más esté en la mente del que lo está diciendo. Por eso es muy importante comprender eso. Los símbolos al paso de los años van cambiando su significado. Por eso es muy importante estudiar la simbología, pero con mucho cuidado y no al calor de querer encontrar algo diabólico en todo lo que existe. Bien, vamos a comenzar entonces. Vamos con el pentagrama. Ahí está un pentagrama, la estrella de 5 picos. Muy bien. El pentagrama, así como ustedes lo ven, si observan, podemos visualizarlo como está ahí en la pantalla, pero también podríamos visualizarlo así, con un pico hacia arriba y con un pico hacia abajo. Obviamente en la simbología, el pentagrama significa algo completamente diferente con el pico hacia arriba que con el pico hacia abajo. Son dos significados totalmente diferentes. No es lo mismo. Muy bien. Ahora, ya cuando nos adentramos en el mundo del satanismo, es cuando entonces vemos al pentagrama o estrella de 5 picos así. Dentro de la estrella se dibuja la imagen de una cabeza de macho cabrío. En el mundo del ocultismo, a esa imagen se le conoce como cabra de Méndez, a la imagen de la cabra. Esta es la cabra de Méndez, pero la cabra de Méndez está dentro de un pentagrama. Este símbolo que está aquí, incluidos estos glifos hebreos, recuerden, son el logo, el emblema de la iglesia de Satanás, de una iglesia establecida que se conoce como iglesia de Satanás, que en su momento aprendimos que la iglesia de Satanás, ellos creen en Satanás como si fuera una persona o una representación de algo, la de Satanás. La iglesia de Satanás, aunque el nombre pareciera sugerirnos que ellos creen en un ser al que adoran e invocan, es todo lo contrario. La iglesia de Satanás no cree en la existencia de un demonio real, de un ser al que yo pueda hablarle, adorarle, ofrecerle sacrificios, pedirle cosas. Para ellos no. Para ellos, Satanás simplemente está simbolizando la naturaleza humana, la nuestra. Y ese es el símbolo de ellos. Sin embargo, a nosotros nos enseñan la estrella de 5 picos con una cabra dentro, y para nosotros es el mismísimo demonio. Por eso les digo, hay que ser bien cuidadosos a la hora de estudiar los símbolos religiosos. Vamos a hacer un recorrido histórico para tratar de entender qué es lo que ha representado y qué representa la estrella de 5 picos. Si nos vamos más hacia atrás en la historia, hacia atrás y hacia atrás, y dejamos la gran explosión religiosa del siglo XIX y nos vamos más hacia atrás a esa etapa de la famosa Reforma, y después nos vamos hacia atrás a la etapa esa del oscurantismo, la Edad Media. Si nos vamos a los inicios del cristianismo, cuando lo que queda del Imperio Romano cae por ahí de 1100, y nos vamos más hacia atrás y pasamos el tiempo de Cristo y nos vamos más hacia atrás, nos vamos a aquel tiempo en el cual dice el libro de Génesis que los hombres comienzan a adorar el nombre del Señor un poco después de que es expulsado Adán y Eva del huerto del Edén. Vamos a descubrir que el pentagrama está muy asociado con fenómenos naturales. Recuerde lo que dije hace unos minutos. Los símbolos se usan para representar algo. Y hace muchos años, lamentablemente, el hombre, en condición de desobediencia a Dios, siempre intentó buscar en todo lo que veía cosas que pasaban, para usar esas cosas como, vamos a decirlo así, formas o cosas en las cuales ellos creen. Recuerden, el hombre, por naturaleza, sabe que necesita a Dios, por eso se inventan las religiones, pero al mismo tiempo en su condición de rebeldía busca rechazar a Dios. No sé si entienden esa dualidad, analícenla, y así es el género humano. El hombre sabe que necesita a Dios, sabe que tiene que haber algo más grande que él, y trata de buscarlo, pero al mismo tiempo en su condición de rebeldía quiere negarlo. Entonces las personas de hace miles de años empezaban a buscar en todo lo que veían algo que les permitiera creer, o que les permitiera hacer sentir que ellos, los hombres, podían desarrollar o realizar cosas más grandes, pero sin negar a Dios. Y eso llevó a que las culturas de hace muchos años observaran todos los fenómenos naturales que sucedían a su alrededor.
de esos fenómenos naturales, los seres humanos descubrieron uno que, si lo vemos en un sentido estético, es increíblemente hermoso. ¿A qué me estoy refiriendo? A la evolución de los planetas. Yo sé que por las noches, sobre todo cuando estamos en ciudades donde hay mucha iluminación y que ese reflejo de luz hacia arriba ya no nos permite ver las estrellas, yo sé que en las ciudades nosotros solemos mirar hacia arriba y vemos ahí el cielo tapizado de estrellas. Todos hemos aprendido que si vemos hacia el cielo y vemos puntos de luz que solo están fijos, sin centellar o titilar, de inmediato decimos, es que esos son planetas. Pero si por otro lado vemos puntitos de luz que están titilando, centellando, decimos, no, es que esas son estrellas. Ya es algo que, de lo poquito que creo todos todos sabemos, y hasta ahí llegan nuestros conocimientos de astronomía, nada más. Bueno, pero no sé si usted sabía que si usted observa algún planeta o alguna estrella, y si usted estuviera observando un planeta y siguiera ese planeta viéndolo las 24 horas del día, aun cuando se hiciera de día, y así lo hiciera durante todo un año, ¿sabían ustedes que los planetas siguen rutas específicas en el cielo y que van dibujando patrones de movimiento? Y algunos de ellos son maravillosos. Y sobre todo hay uno que asombró a las personas que en aquellos años buscaban una forma de tratar de buscar algo más allá de ellos, tratando de buscar algo que les permitiera dar sentido a su vida. Y de entre todos los planetas, uno que destaca por lo que hace en el cielo es Venus. Es Venus. Para los que vivimos en esta zona de México, si usted a su lado izquierdo se dirige su vista hacia el cielo y ubica su vista al lado, diríamos a media altura, entre el cenit, el punto más alto, y a donde se pierde la línea de vista, en medio, hacia allá, ahí es Venus. Y lo vamos a identificar sin lugar a dudas porque es, en este caso, el planeta más brillante de todo el cielo, porque es el que tenemos más cerca. Así que ubíquenlo cuando se pueda, porque se ve bien clarito, lo vemos bien clarito. Para los que vivimos en esta ciudad de Orizaba, Veracruz, ustedes ven aquí esta montaña que se llama el Cerro del Borrego, siempre está arriba del Cerro del Borrego, ahí está, ese es Venus. Y si usted pusiera una cámara y siguiera Venus todo el año, se darían cuenta de que Venus dibuja un patrón de movimiento en el cielo. Hermosísimo, yo no encuentro otra forma de describirlo. Y curiosamente, es de los pocos planetas que lo hacen, que traza un patrón definido con figuras geométricas maravillosas y que en verdad sí lo deja uno sorprendido del poder que el Señor tiene y de cómo el libro de los Salmos habla muy ciertamente cuando dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Vámonos hacia atrás en la historia, hermanos. Ahí comienza el pentagrama, cuando alguien observó Venus y lo fueron siguiendo y se dieron cuenta que Venus dibuja este patrón en el cielo. Miren, este es el patrón que dibuja Venus en el cielo. Maravilloso. En astronomía se le conoce como la rosa de Venus. Eso es lo que hace Venus todo el año. Si lo fuéramos siguiendo, eso es lo que traza en el cielo. Ahora, hace años, los seres humanos, buscando entender su entorno, encontraron que Venus hace esta evolución a lo largo de todo el año. Pero se dieron cuenta, si observan, que en el centro de la rosa de Venus, aquí miren, hay 5 picos. 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente, no pasó mucho tiempo antes que alguien dentro de la rosa de Venus trajera la estrella de 5 picos y lo ubicara acá. De tal forma que el primer uso que se le dio a la estrella de 5 picos fue para representar el movimiento de Venus en el cielo. Ahora, la rosa de Venus, los puntos más fijos, vamos a decirlo así, los más destacables de la rosa, por ejemplo, este aquí arriba, estos picos y los que vemos acá, la gente de aquellos tiempos terminó dándose cuenta que esos picos coincidían con las estaciones del año y con los momentos en los cuales se daba la floración de ciertos frutos y cuando se daba la cosecha. De tal forma que entonces la estrella de 5 picos se empezó a convertir en un símbolo de fertilidad. Y entonces esta estrella, como consecuencia de la observación de Venus, hace miles de años el símbolo que tenía
era un símbolo para representar fertilidad, la fertilidad de la tierra. No pasó mucho tiempo antes de que también los seres humanos comenzaran a hablar de esa estrella como de una representación de la fertilidad del hombre, o sea, de la fertilidad sexual, del procrear hijos. Y obviamente eso derivó en que ya para los tiempos de Jesús, ya con la herencia que los griegos habían dejado, ya Venus, la estrella de 5 picos, estuviera completamente relacionada con la fertilidad, tanto la fertilidad de la tierra o con la fertilidad del género humano. Es más, ¿por qué le decimos Venus a Venus? Venus nos diría, ¿y a quién le pidieron permiso para ponerme ese nombre? Analícenlo. Venus, finalmente, ¿quién era? Una diosa, ¿pero de qué? Una diosa griega de la fertilidad. Una diosa a la que le adoraban con prostitución religiosa, donde los adeptos de la diosa iban al templo de Venus y ahí había mujeres que se dedicaban a prostituirse porque, según la creencia, si usted mantenía relaciones sexuales, usted lo que estaba haciendo era adorando a la diosa. Digo, qué conveniente, ¿no? Pero al final, ahí se origina el culto a la estrella de 5 picos. Obviamente, ese culto vino evolucionando. Ahorita vamos a seguir la secuencia histórica, pero comienza ahí con el planeta Venus trazando su estrella de 5 picos, y es el único que traza un patrón así en el cielo. No hay otro planeta que lo haga así. Muy bien, hermanos, antes de continuar, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Comprendiendo el asunto, hermano Martín? Más que pregunta, regresando a temas anteriores, porque a mí me llamó mucho la atención. Hace un par de semanas nuestro hermano Daniel nos compartió sobre, se me olvida el nombre, pero salió a colación lo de la masonería y Benito Juárez. Sí. Entonces nuestro hermano en el tema que nos dio nos habló del rito mexicano. Sí. Entonces ya después yo en el trabajo le pedí a los muchachos que me investigaran cosas diferentes que no se saben de Benito Juárez. Y ya cuando me entregaron los trabajos, de lo que yo leí, y eso yo no lo sabía, es que Benito Juárez es considerado el fundador del rito mexicano. Entonces por eso es que le tienen importancia a los masones, porque se cree que lo fundó el rito mexicano, el famoso rito mexicano. Traigámoslo a nuestro tema. ¿Y qué significa la estrella de 5 picos? Bueno, ya vimos en su origen, pero por ejemplo para los masones tiene otro significado. ¿Ya me entendieron? O sea, el símbolo significa cosas distintas en contextos distintos. Por ejemplo, para los masones, la estrella de 5 picos con la flecha hacia arriba, esta de aquí, la estrella de 5 picos para el masón, está simbolizando, a ellos le llaman la materia prima, así le llaman ellos, la materia prima. Todo lo que existe en el universo y que puede ser utilizado para crear. Eso simboliza para el masón. Fíjense qué curioso, cuando puede haber otros grupos donde no tenga relación con eso. Muy bien, hermanos, sigamos el recorrido histórico, ¿no? Hasta que lleguemos a esto. ¿Qué tan diabólica es la estrella de 5 picos? Recuerde usted, la estrella de 5 picos puede ser simbolizada con una punta hacia arriba o con la punta hacia abajo. El significado con la punta hacia arriba es completamente diferente del significado con la punta hacia abajo. Muy bien. Seguimos avanzando, hermanos, hasta que llegamos a esto. La estrella de 5 picos después se convirtió en una representación de lo físico, se convirtió en la representación de los 4 elementos naturales: agua, aire, tierra y fuego, y teniendo como un quinto elemento el espíritu humano, el espíritu del hombre. Mucho antes de los griegos se empezó a utilizar en este contexto ya la estrella de 5 picos. Ahora ya cada pico representaba uno de los elementos de la tierra, pero ya se incluía al espíritu humano, al hombre involucrado ahí. Algo así como si de alguna manera se quisiera tratar de simbolizar que los elementos pueden llegar a ser controlados o de alguna manera están relacionados con el hombre. Esto básicamente, hermanos, no es otra cosa más que la idea de lo que se conoce como humanismo, que ha tenido nombres distintos a lo largo de los siglos y que en los últimos 20 años ha infectado a la iglesia cristiana como no tienen una idea. ¿Cuál es la teoría del humanismo? Bien sencilla. La teoría del humanismo es que el ser humano por sí solo puede lograr su desarrollo psíquico, su desarrollo espiritual, su desarrollo emocional, por él solo. No necesita de nada ni de nadie. Y por supuesto, no necesita a Dios.
¿Eso qué significa? Que el hombre es capaz de hacer cosas que van más allá de lo que él puede hacer. En los últimos 20 años el humanismo ha infectado a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque han nacido muchas iglesias cristianas a donde a las personas en las congregaciones se les está enseñando que ellos solos, sin Dios, ya pueden hacer cosas que solo Dios puede hacer. Por ejemplo, iglesias donde a las personas se le dicen que pueden decretar, declarar, y ya eso se va a llevar a cabo, simplemente por el poder del decreto. Y luego, para colmo, nos inundan en los últimos 30 años con mucha filosofía humanista, en muchos libros que circulan mucho entre los estudiantes y que luego muchas de las veces se lo terminan creyendo como si fuera cierto. La ley de la atracción: usted piense lo bueno y va a traer lo bueno. Usted sea positivo y el universo va a alinearse con usted y usted va a lograr que pasen cosas extraordinarias. Es humanismo puro, donde el hombre se convierte en el centro y todo queda fuera, incluido Dios. Y cuando usted es capaz de cerrar sus ojos y decir: yo declaro sanidad sobre el cáncer en el nombre del Señor, lo que está usted haciendo es humanismo, porque usted está sacando a Dios de la ecuación. Usted le está diciendo a Dios cuándo y cómo hacer las cosas. O sea, usted se vuelve Dios, porque finalmente ese es el engaño del humanismo, y ese es el engaño de la primera idea ya masiva que tuvo la estrella de 5 picos, representando al hombre en unión con los 5 elementos naturales y, sobre todo, el hombre intentando controlar los elementos naturales. Esa idea que ustedes ven ahí, esta que ustedes ven aquí, sería la idea que aún todavía se conserva en las modernas religiones neopaganas, como la Wicca. Y en su momento hablamos de ello, por eso se los menciono ya de esa manera. Si usted dice: caray, ya me perdí, ¿y eso qué es? Vaya usted al canal de videos, busque el estudio que se llama Satanismo, y ahí usted va a poder encontrar la respuesta. Esta idea añeja, viejísima, la hemos visto aparecer y desaparecer en literatura, la hemos visto desaparecer y aparecer en arte gráfico y hasta incluso en películas, ¿no? Como les voy a hablar de una película que repiten como unas 86 veces cada año, pues de inmediato la voy a identificar, ¿no? La película del Quinto Elemento, con Bruce Willis y con, no sé si se pronuncia bien, Milla, eso, Jovovich. Bueno, esa película, obsérvenla, no es otra cosa más que eso, más que la idea de los 5 elementos naturales que se unen alrededor, en este caso, de un ser humano que está representado por la actriz, pero que en la película la presentan no como completamente humana, sino incluso como divina. Esa idea de que el hombre puede. Por eso es que muy pronto comenzó a representarse el pentagrama así como lo ven ustedes en la pantalla, donde se observa un hombre circunscrito dentro de la estrella de 5 picos, representando al hombre como aquel que está en el centro y el cual puede de alguna manera concentrar todo el poder natural que hay alrededor. Una imagen como esa se ha vuelto muy famosa, ¿no? Porque Leonardo da Vinci, en uno de sus cuadernos de notas, él dibujó una imagen semejante a esta, pintando al hombre dentro de un pentagrama, no solo que lo hizo en un contexto completamente arquitectónico, no lo hizo en ningún sentido como este. El hombre de Vitrus. El famoso hombre del Vitruvio se llama, la imagen de Leonardo da Vinci. Entonces, hermanos, hasta aquí llegamos. Ahora, resulta que después de la muerte de Cristo, al observar al hombre dentro de la estrella de 5 picos, ya usted sabe que una de las cosas que el hombre hace es mezclar lo sagrado con lo pagano. Eso es ya. Y las religiones, sobre todo la religión popular en América Latina, el catolicismo romano, si algo ha sabido hacer, y muy bien a lo largo de los siglos, es mezclar lo pagano con lo santo. Ya, esa ha sido su práctica, y eso no va a cambiar. Así ha existido, así ha sobrevivido, a pesar de las acusaciones de pederastía, y así sobrevivirá. Pongamos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo bien sencillo, perfecto, un ejemplo sencillo. 25 de diciembre, tú que no crees en Dios, adoras al sol, porque el 25 de diciembre es el equinoccio de invierno, entonces tú le rindes adoración al sol.
Bueno, entonces mira, tú puedes formar parte de mi congregación o de mi comunidad cristiana y yo no te critico porque adores al sol, pero sabes que en lugar de adorar al sol, ¿por qué no piensas que ese fue el día en el cual nació Jesucristo? Y hasta la fecha, miles de años después, nosotros ahí estamos celebrando la Navidad, creyendo que Cristo nació un 24 de diciembre, cuando eso no fue cierto. Mezclar lo pagano con lo sagrado. Esa es una costumbre que la mente del hombre tiene y las religiones han tenido por siempre. ¿Por qué lo menciono? Porque al toparse con este símbolo, donde se representaba al hombre tomando dominio sobre todo lo creado, para la Edad Media, entiéndase 1300, 1500, la estrella de 5 picos, con el pico hacia arriba, se convirtió en una representación y durante muchos años se utilizó como un símbolo de la muerte de Cristo en la cruz. Y así lo usaban los cristianos de aquella época. Porque está, según ellos, representando a Cristo y a las 5 heridas que Cristo sufrió en la cruz. Las manos, los pies y la cabeza. Fíjense qué curioso, ¿no? ¿Quién iba a decir que el pentagrama en su momento incluso fue ocupado en el ámbito cristiano? Bueno, realmente en el ámbito católico, ¿no? Porque en ese momento tenía atrapado todo la religión católica, las artes, la arquitectura, la ciencia, todo, ¿no? La tenía atrapado. Pero miren, qué interesante, ¿no? Todo eso es con el pico hacia arriba. Ahora, ya nos venimos un poquito más para adelante. Los judíos, así como cualquier otra cultura, también tiene su lado oscuro. Vamos a un ejemplo. México, profundamente religioso. Sí, hacia el catolicismo. 12 de diciembre, el culto a la Virgen de Guadalupe. Gente que camina por kilómetros enteros. Estamos a punto de celebrar la Semana Santa. Por cierto, recuerden, antes de que se me olvide, quítese de la cabeza que Dios quiera una Semana Santa. Lo que Él siempre ha querido son vidas santas, sino para que no se confunda y usted se enfoque en lo correcto. Y esto de lo que estamos hablando, hermanos, sucede en nuestra cultura. Porque a pesar de que somos profundamente religiosos, pero también coexistimos con cosas que no tienen nada de religioso. ¿Se acuerdan? La mezcla de cosas sagradas con paganismo. ¿Por qué lo menciono? Porque puede haber personas que tengan una religión como catolicismo y sin embargo creen en la Santa Muerte. O son católicos pero también creen en la reencarnación. O son católicos pero también creen en la mezcla. Así como estamos hablando de nuestra cultura, en este caso mexicana y los latinos, con la adoración a los santos, en el caso del judaísmo, ellos también tienen su lado oscuro. Sí, el judaísmo, los judíos, los que creen en el Antiguo Testamento, en el advenimiento de un futuro Mesías, ellos también tienen su parte oscura. Y al tiempo que se fue desarrollando la religión hebrea, también se fue desarrollando otra religión complementaria, donde se utilizaban los mismos recursos del judaísmo, entiéndase todo lo que hay en el Antiguo Testamento, sus símbolos y sus números, pero ellos le empezaron a dar un enfoque pero ya ocultista, tratando de entender que detrás de lo que la Biblia dejó escrito hay significados ocultos donde hay un conocimiento superior. Esa religión alterna se llama Cábala, la Cábala judía. Y hermanos, la Cábala judía tiene siglos existiendo, al mismo tiempo que el judaísmo. Este es uno de los símbolos más famosos de la Cábala judía, donde en este caso, esta variante de la religión hebrea concibe a la estrella de 5 picos como la representación de la concentración de poder y de que puede ser utilizado ese símbolo para invocar fuerzas. Y ellos suscriben alrededor del pentagrama muchos símbolos y hasta incluso aquí meten el famoso nombre sagrado de Dios, ¿no? Yo soy el tetragramatón, que es este que está. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Seguro? ¿No se me han perdido? Y apenas vamos con la estrella para arriba. Imagínense con el pico hacia arriba. ¿Qué es el tetragramatón? El tetragramatón, cuando se menciona la palabra tetra significa 4. Se le llama tetragramatón porque es un arreglo de 4 letras.
4 letras, por eso se llama tetragramatón. Ahora, esas 4 letras se supone que están simbolizando lo que en este caso el judaísmo considera el nombre más sagrado de Dios. ¿Cuál es ese nombre más sagrado? Yo soy. ¿De dónde lo toman ellos? De Éxodo 3:14, cuando Moisés le pregunta a Dios, y si el pueblo me pregunta que quién me envió para liberarlos, ¿qué les contesto? Y Dios le dice, les vas a decir así, yo soy, me envió a vosotros. Muy bien, entonces, el tetragramatón es yo soy, es yo soy. Y usted diría, a ver, espérate hermano, es yo, son 5, ¿por qué 4? Ah, porque acuérdense que en el hebreo de aquellos años de Moisés no había vocales. Entonces se utilizaban ciertos símbolos que representaban 2 o 3 sonidos a la vez. Y por eso el arreglo es de 4 letras solamente. Pero eso es el tetragramatón, la representación en hebreo del nombre sagrado de Dios. Entonces aquí está la estrella de 5 picos dentro del contexto de la cábala judía, que es una religión que cree que en el judaísmo hay simbolismo oculto y que se puede conseguir poder. Imagínense, significando cosas distintas para personas distintas. Los masones es la materia prima que hay en todo el universo para crear. Para la cábala es un símbolo de invocación y concentración de poder. Para los cristianos de hace 600 años, representación de Cristo. Increíble, ¿no? Todo lo que puede significar un símbolo. Y eso es bueno saberlo. Antes de que a mí me digan que un símbolo representa algo, cuando la persona jamás en su vida ni siquiera ha leído nada de simbología religiosa, ¿no? Es importante. Muy bien, hermanos, ya vamos a hacer la parte final. Ahora sí, la estrella de 5 picos con el pico hacia abajo. Muy bien. A ver, vamos primero por partes. Así como la estrella de 5 picos con el pico hacia arriba terminó simbolizando cosas relacionadas con el hombre, con el poder del hombre, con la capacidad de concentración del hombre, de concentrar poder, la estrella con el pico hacia abajo, al paso de los siglos, comenzó a simbolizar lo contrario. Si la estrella con el pico hacia arriba representaba al hombre en su punto más alto de dominio sobre el universo, la estrella de 5 picos con el pico hacia abajo comenzó a representar la parte mala del hombre, la naturaleza maligna del hombre, los deseos destructivos del hombre. No es, ni siquiera he mencionado a Satanás, estoy hablando del hombre, de la naturaleza del hombre. Y entonces la estrella de 5 picos comenzó a utilizarse para representar nuestra parte mala, esa parte maligna donde surge el asesinato, la parte maligna donde surge la ira, eso terminó representando. Y así se vino a lo largo de muchos siglos, como símbolo de lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Por eso es que obviamente en muchas prácticas de magia se empezó a utilizar la estrella de 5 picos con el pico hacia abajo para tratar de representar la invocación no del diablo ni de los demonios, sino la invocación y el despertar de nuestra naturaleza mala. La iglesia de Satanás la sigue viendo en ese contexto. Para la iglesia de Satanás, Satanás únicamente es la representación de nuestra parte mala. Para la iglesia de Satanás, la estrella de 5 picos representa la naturaleza depravada del hombre, que ellos no niegan y que al contrario le dicen al hombre, disfruta de esa naturaleza depravada. Ahora, tenemos la estrella de 5 picos por acá, y por este lado tenemos a esa cabeza de macho cabrío. Entonces primero veamos los separados y después veamos en qué momento se unen. La cabeza de cabra. ¿Cuándo es la primera vez que la cabeza de cabra aparece relacionada con la cuestión religiosa? La primera vez sucedió durante el tiempo de la Edad Media, el tiempo de las cruzadas, cuando los árabes se adueñaron de Jerusalén y de territorio santo, y desde Europa viajaban los cruzados a tratar de liberar Jerusalén, y ganaban, y luego los árabes los volvían a votar, y luego otra vez volvían a liberar, y así estuvieron por siglos, ¿no? En aquel tiempo, mis hermanos, por ser una época extremadamente violenta, era muy común que personas se rentaran como policías. O sea, usted iba a hacer un viaje a Tierra Santa, y como para empezar iba a ser un viaje que iba a durar como 3 meses, usted podía contratar a sus policías para que lo fueran cuidando durante el camino, para asegurarse que nadie lo asaltara o le pasara nada. Obvio, esos policías no llevaban ni pistolas ni inmovilizadores, pero sí llevaban espadas, escudos y esa clase de cosas. En aquellos años,
empezó a surgir un grupo que empezó a cobrar cierto poder, empezando a realizar esa clase de trabajo. Poco después adquirieron también poder económico, porque ya también prestaban dinero con los correspondientes intereses para las personas que querían hacer esos trayectos, y sobre todo cuando se formaban ejércitos con la idea de vamos a correr a los musulmanes de Tierra Santa. Bueno, ellos decían, pues les prestamos dinero, ¿no? Y cobraban intereses y empezaron a enriquecerse. Y empezaron a adquirir un poder tan grande, pero tan grande, que el papado, la Iglesia Católica, empezó a sentir miedo de ellos. Miedo por el poder que ya tenían, más poder que ellos. Entonces un buen día toman la decisión de acusarlos de que son brujos. ¿Sí? Toman la decisión, todos son brujos. Y en una sola noche, porque sí sucedió, en una sola noche, los apresan a todos y un día después los queman en hoguera a toditos. Y ya, así se libró la Iglesia Católica de ellos. Estamos hablando de los famosos caballeros templarios. Ahora, para acusarlos de brujería, para acusarlos de algo malo, hubo que inventarles cargos. Y entonces el cargo fue que los apresaban porque habían descubierto que ellos adoraban a un dios maligno, a un dios que era el mismísimo Satanás. Y la Iglesia Católica acusó a los templarios de que ellos, dentro de una bolsa, tenían la calavera de una cabeza de cabra, que en ciertos momentos la sacaban y le rendían rituales porque ellos creían que en esa cabeza de cabra estaba Satanás. Ahí aparece la cabeza de cabra, ¿sí? En la historia, ahí aparece. Los caballeros templarios son masacrados, la Iglesia Católica se libra de uno de sus enemigos, pero esa idea de la cabeza de cabra como símbolo de Satanás empieza a cobrar fuerza, y ahí vienen los dos símbolos por su lado: la estrella de 5 picos con el pico hacia abajo, representando lo depravado del hombre, y una cabeza de cabra representando a lo maligno, espiritual, a Satanás. Y ahí van en la historia, en unas líneas paralelas, pero no se unen, hasta que por fin alguien lo unió. Donde un personaje, aquí yo traje unas hojas para que no se me olvidara el nombre, ahora nada más es cuestión de que yo lo encuentre, hasta que un personaje llamado Elifaz Leví, traje la hoja porque yo no quiero olvidar el nombre, este personaje llamado Elifaz Leví, en el siglo XIX, escribió un libro que se llamó Dogma y Ritual de Alta Magia. Dogma y Ritual de Alta Magia. En ese libro, este francés, Elifaz Leví, que era por supuesto un mago, él es el primero que junta la cabeza de cabra con el pentagrama, pero él lo puso como una representación de Satanás. Y entonces ya llegamos a esto que ustedes ven aquí. Así que cuando usted en internet dice la estrella de 5 picos es el diablo, eso apenas tiene 120 años, no más. Pero es que lo dijo el pastor. Pero es que tu pastor no lee, nada más fue a internet y preparó su tema, pero no tiene ni idea de simbología. Entonces sí hay que ser cuidadosos con ese sentido. Mis hermanos, la estrella de 5 picos, vean qué historia interesante, ¿no? Pero es importante conocer toda esta información para poder aprender sobre lo que hay detrás de este símbolo. Ahora, la estrella de 5 picos aparece en muchas cosas, claro que aparece en muchas cosas. La estrella de 5 picos es básicamente el símbolo oficial de Chrysler, de la Chrysler. Es una estrella de 5 picos, o hasta hace algún tiempo era una estrella de 5 picos, pero si observan, la estrella de Chrysler era con el pico hacia arriba, o sea, no era con el pico hacia abajo. ¿Qué otros? Hay unos pantalones que lo tienen en sus botones, una estrella de 5 picos, ¿cuáles son esos? Los Levi's, no son los Levi's. Creo que son los Furor. Creo que también en el botón tienes una. Pero observen la estrella, es de 5 picos, hacia arriba. O sea, la representación del hombre, el hombre controlando todo, el hombre siendo el dueño de todo, el hombre mandando sobre todo lo que pasa a su alrededor. Y está en muchos lados la estrella de 5 picos. Estoy tratando de recordar que creo que en algo de militar está, ¿no? En alguna cruz de esas que dan muy importantes, sí, no sé si la ONU o algo dan una muy importante y también creo. Si mal no recuerdo es esta famosa, ¿cómo se llama? La medalla no es la medalla del Congreso, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre, ahorita lo recuerdo. Exacto,
Exacto, sí. Ah, y por cierto, ¿qué tan importante es la simbología? Si han visto que en la milicia, hablando del rango militar, han visto que en la milicia muchos de los símbolos que a veces traen los militares acá son como así una cabecita de flecha así, varias cabecitas de flecha así, pero apuntando hacia arriba, porque así ese símbolo es símbolo de lo masculino y hacia abajo símbolo de lo femenino. Entonces los militares usan esos símbolos porque son hombres, bien hombres, machos, ¿no? En serio, Alfa. exacto, sí, finalmente es una representación de la elección de un genital masculino. No estoy bromando, es eso. Y miren hasta dónde la simbología se cuela, ¿no? Y todo lo que hay detrás, ¿no? Muy bien, hermanos, entonces este es el pentagrama para que así tengan ya la información correcta y sepamos qué responder con respecto a lo que este simboliza. ¿Alguna pregunta? Ahorita ya nos viene otro símbolo, pero ese es rapidísimo, en 3 minutos lo terminamos. Hermano Daniel, y luego allá atrás, preguntas, comentarios, opiniones. Entonces, por ejemplo, cuando alguien lo usa, tendría uno que compartir este tipo de información, Claro. que en su defecto nos compartiera qué significa para esa persona. Exactamente, ¿no? Obviamente, si es alguno de los que no lo vas a preguntar ni que traen de la cámara, ¿no? Pero si es un símbolo normal así. Sí, es importante explicarle a los muchachos, a nuestros hijos, en nuestras lecciones de escuela dominical, en nuestras lecciones en la iglesia, hay que explicarles esto, para que ellos entiendan. Yo se los dije al principio, que recuerden, un símbolo no es una realidad objetiva. O sea, si hay quien piensa que metiendo una cabeza de cabra dentro de una estrella de 5 picos, eso es el diablo, pues la realidad es que no es nada más una estrella de 5 picos con una cabra dibujada adentro. Ya, eso es el símbolo, es una representación de otra cosa, que por el hecho de que usted ponga una estrella de 5 picos, ahorita llegando a su casa, agarre sal, no sé qué asunto traiga uno con la sal, y agarre la sal y ponga así una estrella de 5 picos, no quiere decir que en ese momento va a salir una nube de humo y va a aparecer un ser con la cintura para abajo, con patas de cabra y que le va a decir te concedo 3 deseos, ¿no? O como decían los abuelos en las culturas latinas, el famoso Catrín, el diablo que se aparecía en las calles oscuras, vestido de hombre elegante y dispuesto a ofrecerle al hombre cosas. Hermanos, por favor, los símbolos son solamente la representación pictográfica, la representación dibujada de algo. Pero un símbolo no es invocación, es representación. Pero lamentablemente la simbología nos lleva al punto de que crea asociación. ¿A qué me refiero? Usted es creyente en Cristo. Usted no cree en esa mentira de que el hombre por sí solo es capaz de lograr grandes cosas. Usted cree que necesitamos a Dios porque separados de Él nada podemos hacer. Usted cree que es vital que Dios intervenga en su vida y en la mía para que seamos mejores personas, tengamos mejores vidas, mejores matrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Usted y yo lo creemos en ello, sabemos que esto es así. Entonces, si usted cree eso, ¿para qué se cuelga una estrella de 5 picos? No tiene lógica. Sí, pero es que, hermano, usted nos dijo que eso nada más es la representación. Sí, pero el problema es que al final la representación termina creando asociación, porque con eso das a entender que hay ciertas partes de lo que el símbolo quiere decir que a ti te simpatizan y que a ti te agradan, y no vería uno razón en ello. Sería como que un creyente dijera, hermano, es que me quiero tatuar, ¿y cuál sería el punto? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Te interesan más las marcas externas que las marcas internas? Según la Biblia, tú ya fuiste marcado por dentro, sellado con el Espíritu Santo. ¿Qué otra marca necesitas? ¿Para qué quieres otra? Y ahí volvemos al punto. Poco a poquito caminamos alejados de Dios y queremos hacer cosas que no sean correctas, porque recuerden, al hombre le fascina mezclar lo sagrado con lo pagano. ¿Cómo le encanta al hombre? Vi por ahí atrás. Pregunta. Ahorita que dice que la mitad del diablo era de patas de cabra, ¿tiene algo que ver decir de 5 picos? O me responde que es Baphomet. ¿Quién es Baphomet. Ok, esta cabecita, en aquellos años de los templarios, ¿se acuerdan que los acusaron de brujos? La Iglesia Católica los acusó de que ellos adoraban al dios cabeza de cabra, pero los acusaron de adorar al dios Baphomet. Baphomet. La palabra Baphomet
es una unión de dos palabras griegas. En palabras rápidas, traducidas de una manera sencilla, Baphomet significa bautizo de sabiduría. Bautizo de sabiduría. Eso significa que en su origen la cabra no estaba representando a Satanás, estaba representando a la sabiduría que el hombre buscaba. Ahí es a donde surge el nombre de Baphomet, y hasta la fecha, ya olvídense, usted encuentra este símbolo y toda la gente este símbolo, es más fácil que le digan Baphomet que cabra de Méndez. Ya se quedó el nombre, ya llegó para quedarse, ya nadie lo saca de ahí, pero significa bautizo de sabiduría, porque la idea de la gente era que eso simbolizaba la búsqueda de sabiduría, de la elevación del espíritu. Bueno, a ver, seguimos, Rodrigo, porque te quedaste a la mitad. Eso era el significado de Baphomet. Hermano Martín. Ahorita que estoy recordando el día que yo me bauticé en Estados Unidos con la iglesia presbiteriana, cuando terminó toda la ceremonia de manera muy discreta, el pastor se acercó conmigo y me dio una cajita. Y ya que abrí la cajita, esta es una cruz, ahorita la voy a llegar a ver, con es una estrella con una cruz incrustada. Ahorita voy a ver de cuántos picos, porque ahí la tengo, o sea, para mí no sirve para nada, pero es un recuerdo que ahí está. Habría que ver, pásanos después el chisme. Y luego sobre todo porque lo veremos en el tema dentro de 8 días, de las denominaciones cristianas, la denominación que más se siente atraída por el uso de simbología es la iglesia presbiteriana, ¿no? Luego, siguiendo con lo de los templarios, ya que lo sacaste a colación, la parte que sobrevive a esto que la Iglesia Católica hizo, porque hay una parte que sobrevive, se va a las sombras, ya deja de aparecer en público, se va a las sombras y se dice que ellos son los guardianes de el Santo Grial y de todas las cosas que dan poder, y ahí es a donde toman otro matiz los templarios. ¿Y hasta dónde van las cosas? Digo, ¿hasta dónde van las cosas? Hace pocos años el narcotráfico en Michoacán, una cédula de la familia michoacana se hacen llamar los templarios, y aparentemente entremezclan este tipo de ondas hasta con narcotráfico, ¿no? Sobrenatural. Sí, porque ya de ahí, hermanos, podemos irnos a 2.000, 3.000 o hasta 4.000 teorías conspiratorias, o sea, ahí sí no paramos, ¿no? Muy bien, ¿algo más, hermanos? Si no, cerramos con la estrella de 5 picos. Vamos al siguiente símbolo. Este es rapidito, terminamos en un par de minutos. Bien. Siguiente símbolo. Los Vengadores. No, anarquía, ¿no? No, la anarquía. En contra de todo. No es una pinza de ropa. Es el símbolo de la anarquía. Ese símbolo, que es una letra A circunscrita dentro de una rueda, simboliza la anarquía. La palabra anarquía se traduce o significa no gobierno. No gobierno. Entonces, el símbolo de la anarquía es un símbolo que a lo largo de la historia ha representado el rechazo a cualquier forma de control que le pueda ser impuesta a una persona. Este símbolo no es que empezó a existir a partir de ese momento, pero sí se popularizó cuando se da la explosión del movimiento hippie en los años 60 del siglo XX, donde lo empezaron a utilizar en prácticamente todo. Pero era más bien un símbolo que trataba de representar el rechazo a cualquier regla que se les impusiera. Obvio, ahí hay un riesgo, el riesgo que detrás de eso está la idea no de estar en contra del gobierno, sino la idea de a mí nadie me dice qué hacer, y la idea de yo puedo hacer lo que quiera, la idea de ni siquiera Dios me puede decir qué hacer, y ese es el riesgo que está ahí. ¿Por qué puse este símbolo? Porque el símbolo de la anarquía, ¿cómo me he encontrado gente en internet que dice que es la letra del anticristo? Digo, ¿de dónde sacan esas ideas tan extrañas, ¿no? Ahora, cuando vieron la letra, más de uno de esta generación, contemporáneos del 2000 para acá, pues de inmediato dijeron los Vengadores. Sí, hasta en eso se ha metido, sí, exacto, de ahí lo tomaron, no es casualidad. Está representando a aquellos que buscan la libertad, ¿no? Y estar en contra de cualquier tipo de opresión, pero hasta ahí se mezclan. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, porque a veces hay ciertos símbolos que nos llaman la atención, pero desconocemos su significado. En este caso, recuerden, la anarquía, no gobierno, estar en contra de todo. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos viene? Nos vienen cosas interesantes en el último tema. La estrella con la cabeza hacia abajo.
que está en una silla grandota que tiene el Papa Romano, que simboliza. Va a estar muy bueno, hermanos, en la última parte. ¿Algo más que quisieran comentar antes de concluir? Yo tengo una duda. Duda. Bueno, hace tiempo alguien me regaló un dije y tenía una estrella. La verdad no recuerdo de cuántos picos era, pero Sí. creo que era la estrella de David. Ah, ok. No sé qué tiene... ¿Qué tiene que ver con David? Ajá. Bueno, la estrella de 6 picos o hexagrama, la estrella de 5 picos se llama pentagrama, se le conoce como la estrella de David. Una cosa simboliza dentro de un círculo y otra cosa representa sin un círculo. Ese símbolo está tan arraigado en la cultura judía que incluso es su símbolo nacional. Está en su bandera no es otra cosa más que una bandera blanca con 2 líneas azules y la estrella de 6 picos. Ahora, ¿qué simboliza? No faltan dentro de 8 días porque también está incluido en el paquete de 3 o 4 símbolos que tenemos que ver, incluido el hexagrama. Pero una cosa sí, Poncho, hermanos, se van a sorprender de dónde surgió la idea de que los judíos empezaran a usar la estrella de 6 picos. Se van a sorprender. Hasta van a decir, en verdad, de ahí surgió todo. Exacto, pero no les quiero decir. No les quiero decir. ¿Algo más, mis hermanos, para despedirnos en oración? Muy bien, ahí en su lugar oramos y para los que formamos parte de la iglesia, al pie de la escalera, recogemos la ofrenda del día jueves. Te damos gracias, amado Señor, por estar aquí reunidos, pidiéndote, Señor, que tú lo que hemos aprendido lo puedas utilizar para enriquecer la información que nosotros tenemos sobre la temática, Señor, de las prácticas ocultistas y la simbología religiosa. Dirígenos, Señor, de tal forma que esta información pueda ser útil para que nosotros evitemos utilizar símbolos sin comprender su significado o, Señor, cometiendo el error de emplear cosas que tal vez puedan crear una asociación con algo que no es sagrado. Que nosotros entendamos, Padre, que tú fuiste bien claro desde el Antiguo Testamento. Tú no querías que se te representara con nada. Tú fuiste bien claro, Señor, desde los 10 mandamientos: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Difícil entenderlo así, pero cuando vemos otras traducciones se entiende lo que tú le quisiste decir al pueblo de Israel. Realmente tú le dijiste: no te harás ninguna imagen de mí, ni me representarás con nada de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y hasta la fecha, Señor, nosotros insistimos en quererte seguir representando con cosas. Y aún en las iglesias cristianas entramos para encontrar grandes cruces colgadas del techo, cuando lo que estamos viendo ahí es un símbolo de muerte, juicio y maldición. Permite, Señor, que esto enriquezca lo que nosotros estamos aprendiendo y sirva para que aconsejemos a otros y tengamos nociones y convicciones cristianas mucho más firmes. Dirige, Señor, también lo que se está compartiendo para que, si puede ser de bendición para alguna de las personas que nos sigue a través de la transmisión en YouTube, pueda, Señor, también servir para que pueda sentir deseos, necesidad de acercarse a ti. Te damos gracias, Señor, llévanos con bendición. Por esto oramos pidiéndolo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos despedidos.